La cámara nunca se apaga. Y en la vida de Angélica Rivera, la actuación más arriesgada de su carrera quizá no ocurrió en un foro de televisión, sino en la residencia oficial de Los Pinos. Pero antes de contarte esta historia, déjame ser claro contigo, porque importa. Todo lo que vas a escuchar aquí se basa en investigaciones periodísticas públicas, principalmente los reportajes del equipo de Carmen Aristegui, la revista Proceso, el diario británico The Guardian, el periódico Reforma y reportes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera. Algunos de estos hechos fueron documentados con expedientes, registros oficiales y contratos. Otros son señalamientos o versiones de prensa que no han derivado en sentencias judiciales. Las personas mencionadas fueron exoneradas en las investigaciones oficiales realizadas durante el sexenio, y varias acusaciones siguen sin resolverse en tribunales. Esto es contenido informativo y de análisis, no una condena. Y dicho todo esto, comencemos. El 9 de noviembre de 2014, México no amaneció con una catástrofe natural ni con un conflicto armado. Amaneció con algo aparentemente menor, casi insignificante a primera vista, pero que terminaría siendo demoledor. Una dirección. Sierra Gorda 150, Colonia Lomas de Chapultepec. Una casa de fachada blanca, valuada en alrededor de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares de la época, que según la investigación periodística aparecía registrada a nombre de una empresa del ecosistema de Grupo IGA. El mismo consorcio que había sido señalado por obtener contratos de obra pública durante los años en que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. No se trataba de una residencia más entre las muchas que se levantan en esa zona de alta plusvalía. Con el paso de las semanas, esa casa se convirtió en el símbolo involuntario de todo un sexenio. Fue la propiedad que transformó a una querida actriz de telenovelas en uno de los rostros más incómodos del poder mexicano. Angélica Rivera, la mujer que millones de personas habían adorado bajo el nombre de la Gaviota, dejó de ser la heroína dulce de la pantalla para convertirse, según una serie de investigaciones periodísticas, en una figura central de un entramado donde la imagen, el afecto del público y los recursos vinculados al poder parecían entrelazarse de una forma que el país no terminaba de entender. Durante 6 años, de 2012 a 2018, México presenció algo que muchos describieron como una telenovela transmitida desde la residencia oficial: vestidos de diseñador, giras, sonrisas protocolarias, discursos sobre la familia. Pero detrás de esa escenografía cuidada, según los reportes, se fueron revelando capítulos mucho más turbios. Una boda envuelta en un expediente eclesiástico lleno de irregularidades. Un sacerdote que perdió su ministerio en medio de ese proceso y murió sin recuperarlo. Una mansión que nadie lograba explicar de forma convincente. Tarjetas de crédito con movimientos millonarios atribuidos al círculo familiar. Contratos públicos para una empresa cercana a su entorno. Y, finalmente, un divorcio rodeado de versiones y rumores que alimentaron titulares durante meses. A lo largo de esta historia vas a conocer varias cosas. Vas a entender cómo el aparato de Televisa y una costosa maquinaria de imagen ayudaron a convertir primero a un político gris en una figura nacional, y luego a la Gaviota en el complemento emocional perfecto de ese proyecto. Vas a conocer el expediente religioso que, según las investigaciones, habría torcido procesos eclesiásticos para anular su matrimonio anterior y el doloroso final del padre José Luis Salinas Aranda. Vas a conocer la historia de la Casa Blanca, de Grupo IGA y de los millones que incendiaron la confianza de todo un país. Y vas a conocer la red financiera familiar señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera, los 112 millones y medio de pesos en tarjetas, los contratos de la empresa Actidea y las versiones que rodearon su separación. Pero antes necesitas entender una idea que atraviesa toda esta historia. En la vida pública mexicana, a veces la cámara nunca se apaga, solo cambia de foro. Todo empezó, en realidad, mucho antes de la Mansión Blanca, mucho antes de que el país aprendiera a mirar una casa como si fuera la escena de un delito político. Empezó en los foros de Televisa, donde Angélica Rivera era simplemente una actriz que se movía entre luces calientes, cámaras enormes y pasillos donde todos sabían que la fama podía elevarte una temporada y olvidarte a la siguiente. Conviene recordar lo que significaba Televisa en esos años, porque sin entender a esa empresa, no se entiende nada de lo que vino después. No era una televisora cualquiera. Durante décadas funcionó como una auténtica fábrica de rostros y de relatos. Una estructura capaz de transformar una mirada en devoción nacional,
una boda en acontecimiento mediático y a una actriz en símbolo de pureza popular. Entraba a las casas mexicanas cada noche con historias de amor, villanos, mujeres humildes, ricos arrepentidos, bodas imposibles y finales felices. Y en ese mundo, entre maquillistas, productores, libretos y decisiones tomadas detrás de monitor, Angélica fue aprendiendo algo que más tarde resultaría decisivo. La cámara no solo registra la realidad, también ayuda a construirla. Piénsalo un momento. Una mujer prácticamente desconocida podía entrar a un foro y salir convertida en la novia, la madre o la víctima que millones de familias sentaban en su sala cada noche. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Angélica Rivera. Su rostro empezó a entrar en los hogares mexicanos no como una amenaza, sino como una promesa, una mujer atractiva, dulce, cercana, con esa fragilidad cuidadosamente interpretada que la televisión sabe vender como autenticidad. El público no solo la veía, le creía. Y en 2007 llegó el papel que lo cambió todo. En la telenovela Destilando Amor, Angélica interpretó a la gaviota, una mujer de origen humilde, gimadora de agave, trabajadora, sufrida, capaz de amar, resistir y levantarse una y otra vez. Ese personaje no fue solo un éxito de audiencia, fue una semilla emocional plantada en millones de espectadores. La gente dejó de decir Angélica Rivera y empezó a decir la gaviota, como si el personaje hubiera terminado por devorar a la persona real. Como si el país hubiera decidido que esa actriz representaba algo limpio, humilde y entrañable. Y ese cariño no era pequeño, era un capital emocional enorme, del tipo que el dinero no compra de la noche a la mañana. Aquí conviene mirar de frente a algo que casi nadie comenta. En el mundo del espectáculo, el cariño del público también puede convertirse en una jaula. Cuando millones te quieren por una imagen, empiezas a depender de esa imagen. Cuando todos te aplauden por una ficción, tarde o temprano aparece la pregunta inquietante: ¿qué pasará cuando la ficción termine? Y Angélica entendía perfectamente las reglas de ese juego. Sabía que las actrices envejecen frente a la cámara, que los papeles cambian, que las nuevas caras llegan con la misma sonrisa y menos historia detrás. La televisión abraza, sí, pero también sustituye. Guarda ese detalle, porque será importante más adelante. La fama de una actriz puede llenar portadas, pero no garantiza poder real. Puede traer joyas, vestidos, contratos y entrevistas, pero no otorga control sobre un país, ni protección permanente, ni un lugar asegurado en la historia. Y justo en ese vacío, en esa frontera entre la fama que se apaga y el poder que permanece, apareció Enrique Peña Nieto. Pero para entender por qué Peña Nieto necesitaba tanto a una figura como Angélica, hay que retroceder un poco y mirar cómo se había construido él mismo. Y aquí entramos en un terreno que está sólidamente documentado, no en rumores. Porque Enrique Peña Nieto no fue siempre la figura nacional que llegó a la presidencia en 2012. En 2005, cuando asumió la gubernatura del Estado de México, era un político relativamente desconocido fuera de su entidad, con un problema adicional. Su antecesor y tío político, Arturo Montiel, arrastraba señalamientos de corrupción que amenazaban con contaminarlo. Necesitaba construirse una imagen, y necesitaba hacerlo rápido. Según una investigación del periodista Genaro Villamil para la revista Proceso, y de manera independiente según documentos obtenidos por el diario británico The Guardian, desde octubre de 2005, apenas iniciado su gobierno, se habría pactado un plan de acción mediática con empresas vinculadas a Televisa. Los documentos hablan de cifras enormes para promoción de imagen, hojas de cálculo tituladas Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005 a 2006, que detallaban la difusión de alrededor de 200 noticias, entrevistas o reportajes relacionados con el gobernador en los principales espacios de la televisora, por montos que en esos documentos se cifraban en cientos de millones de pesos. Es justo aclarar dos cosas aquí, para ser honestos. Primero, Televisa negó rotundamente la autenticidad de esos documentos y exigió una disculpa pública de Guardián, y el vocero de Peña Nieto, David López, rechazó que existiera tal contrato. Segundo, The Guardian reconoció que no había podido confirmar de manera absoluta la autenticidad de los archivos filtrados por un ex empleado de la televisora, aunque sostuvo que los nombres, fechas y situaciones coincidían en gran medida con los hechos reales. Lo que no está en duda es el patrón general. Hubo una estrategia mediática intensa y costosa alrededor del ascenso de Peña Nieto, y Televisa estuvo en su centro. De hecho,
En el primer debate presidencial de 2012, Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente que Peña Nieto contaba con contratos millonarios para promover su imagen en la televisora. Y ese mismo año surgió un movimiento estudiantil, el Almohadilla Yo Soy 132, nacido precisamente de la percepción de que los grandes medios estaban manipulando su cobertura a favor de un candidato. The Guardian fue más allá y reveló la supuesta existencia de una unidad especial dentro de Televisa, bautizada con un nombre clave, dedicada a producir videos para promover al entonces gobernador y golpear a sus adversarios. Te doy todo este contexto porque es la clave para entender lo que viene. Cuando Angélica Rivera entró en escena, ya existía toda una maquinaria de construcción de imagen funcionando a su alrededor. Ella no fue el origen de esa máquina. Fue, según las investigaciones, la pieza emocional que le faltaba. Porque Peña Nieto no necesitaba a una actriz cualquiera. Necesitaba una narrativa humana. Tenía partido, estructura, operadores, recursos y una ruta cada vez más definida hacia la presidencia. Tenía proyección mediática, pero le faltaba algo que ninguna campaña publicitaria fabrica fácilmente: ternura, cercanía, calor humano. Necesitaba que el país no viera únicamente al político del PRI, fríamente construido, sino también al hombre que rehacía su vida sentimental tras haber enviudado. Y conviene aclarar este punto, porque es real y documentado. Peña Nieto efectivamente había enviudado. Su primera esposa, Mónica Pretellini, falleció en 2007. Sobre ese hecho doloroso y verdadero se construyó parte del relato público de segunda oportunidad que rodeó su posterior relación con Angélica Rivera. Un viudo joven, con hijos, a que la vida le daba otra oportunidad de amar junto a una mujer que el país entero ya quería. Para un guionista de telenovelas, era un argumento perfecto. Y ahí encajó ella de forma casi demasiado perfecta. No fue solamente el encuentro entre un hombre poderoso y una actriz famosa. Fue, según las investigaciones, la unión de dos necesidades complementarias. Él necesitaba emoción y cercanía. Ella necesitaba permanencia más allá de la pantalla. Él necesitaba que el país lo mirara con menos desconfianza. Ella buscaba cruzar la puerta que separa la fama del poder verdadero. Y Televisa, esa maquinaria que durante años había inventado romances imposibles en horario estelar, sabía exactamente cómo montar la escena. El 12 de noviembre de 2008, Peña Nieto confirmó públicamente, en un programa de televisión, que él y Angélica Rivera eran pareja. La gaviota ya no estaba en una telenovela. Estaba entrando en algo mucho más grande. En un libreto donde cada sonrisa podía valer votos y cada fotografía familiar podía suavizar una ambición presidencial. Pero antes de que Angélica pudiera vestirse de novia frente al futuro presidente, había una historia anterior que alguien tendría que resolver. Porque antes de la Casa Blanca, hubo otra puerta que alguien tuvo que cerrar. Para que Angélica Rivera pudiera caminar del brazo de Enrique Peña Nieto hacia un matrimonio por la iglesia, había un obstáculo que no podía ignorarse: un matrimonio religioso previo. Guarda este nombre: José Alberto Castro, conocido en el medio como el Güero Castro, productor de telenovelas y hermano de la actriz Verónica Castro. Durante años, Angélica Rivera no fue solo la estrella de Televisa, fue pareja de uno de los productores más reconocidos de la industria. Una relación larga, con 3 hijas en común y una vida pública compartida que no podía borrarse con un simple comunicado ni con una sonrisa frente a la cámara. Según los reportajes y los documentos citados por Aristegui Noticias y Proceso, la pareja se casó por la iglesia el 2 de diciembre de 2004, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la Ciudad de México. El acta eclesiástica indica que el sacerdote que ofició esa ceremonia fue Ramón García López, y que entre los testigos figuraban familiares de ambos, incluidas varias de las hermanas de Angélica. Días después, el 11 de diciembre, realizaron una ceremonia de acción de gracias en una playa de Acapulco, cuya homilía estuvo a cargo de otro sacerdote, el padre José Luis Salinas Aranda, a quien la pareja había conocido en Televisa. Para el público, aquello era una historia cerrada. Para la iglesia, una unión con peso sacramental. Pero para el proyecto político de Peña Nieto, representaba un problema delicado. Porque en México una candidatura presidencial no solo se vende con promesas, se vende con símbolos, con familia, con una fotografía impecable donde el candidato sonríe, la esposa sonríe, los hijos sonríen y nadie pregunta demasiado. ¿Cómo presentar ante un país de fuerte raíz católica a una nueva esposa, si arrastraba un matrimonio religioso anterior que seguía pesando?
Entonces comenzó el proceso que la investigación periodística describiría como profundamente irregular. En 2009, Angélica Rivera inició los trámites de nulidad eclesiástica de su matrimonio con Castro. Lo notable, y lo que encendió las alarmas, es que un proceso de este tipo suele tardar años, a veces muchos años, y según los reportes ella lo obtuvo en cuestión de meses. La nulidad le fue concedida el 19 de mayo de 2009. El argumento fue que la unión presentaba defectos de forma canónica, por ejemplo que no se habrían corrido las amonestaciones, que habrían faltado símbolos como el lazo o los anillos, y que el sacerdote no habría tenido permiso para impartir el sacramento. Hasta aquí, podría parecer un trámite religioso privado, una decisión personal que a nadie más debería importar. Pero el problema, según la investigación, está en lo que ocurrió alrededor de ese proceso. Piénsalo un momento. Una mujer puede cambiar de pareja, un matrimonio puede terminar, una familia puede romperse. Eso sucede todos los días en todas partes. Lo que no sucede todos los días es que un aparato religioso parezca moverse con una velocidad inusual justo cuando hay una candidatura presidencial de por medio. Y en medio de ese aparato quedó atrapado un hombre que no tenía el poder de Televisa, ni el apellido Rivera, ni la protección de la futura residencia oficial. El padre José Luis Salinas Aranda, la figura más trágica de toda esta historia. De acuerdo con el reportaje El expediente secreto de la boda Peña Nieto Rivera, publicado por Aristegui Noticias y Proceso, el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México sancionó al padre Salinas Aranda señalándolo por una supuesta simulación de matrimonio realizado en la playa de Acapulco. El detalle desconcertante, el que hace que toda esta historia huela mal, es este: Salinas Aranda no fue quien ofició la boda religiosa válida. Esa la celebró el padre Ramón García López en la iglesia de Fátima, y este confirmó en repetidas ocasiones, incluso años después, que el matrimonio se había realizado correctamente. Es decir, según la investigación, se castigó a un sacerdote que no había oficiado la boda en cuestión, mientras que al sacerdote que sí la celebró nunca se le incluyó en el proceso. Es como castigar a un testigo por un acto que cometió otra persona. El propio Güero Castro, el exmarido, escribió en octubre de 2010 una carta en defensa del padre Salinas, aclarando que ni él ni Angélica Rivera habían sido engañados ni manipulados por ese sacerdote, que ambos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Aún así, Salinas Aranda perdió las facultades para ejercer su ministerio. Su vocación, su vida entera dedicada a la Iglesia, quedó suspendida. Años después, el Tribunal de la Rota Romana, una de las instancias judiciales más altas del Vaticano, revisó el caso y falló a favor del padre Salinas, declarando nula la sentencia que se había dictado en su contra. Según la resolución, el sacerdote nunca fue citado judicialmente de manera adecuada, nunca se le nombró un abogado defensor, y no se comprobó que hubiera intervenido como ministro de una boda falsa. El proceso, según los magistrados del Vaticano, había sido construido de manera confusa y defectuosa. La investigación periodística señaló al cardenal Norberto Rivera como una figura central de ese proceso, aunque la arquidiócesis, a través de su vocero Hugo Valdemar, negó esa intervención y rechazó que la Rota Romana hubiera hablado de un simulacro de justicia, sosteniendo que la ceremonia de Toluca entre Angélica y Peña Nieto fue totalmente válida. Aquí es importante ser justos y precisos con los hechos, porque sobre este punto circulan muchas exageraciones. El padre José Luis Salinas Aranda falleció el 7 de octubre de 2015, pero murió tras una larga batalla contra el cáncer. No es exacto afirmar que murió únicamente por una herida moral o de tristeza. Lo que sí documentaron las investigaciones, y lo que constituye la verdadera tragedia, es que enfrentó esa enfermedad mientras cargaba, además, con un castigo eclesiástico que, según la propia Rota Romana, estuvo plagado de irregularidades. Escribió cartas. Buscó justicia. Su caso llegó incluso hasta el Papa Francisco. Y, a pesar de que el Vaticano terminó dándole la razón, nunca fue restituido en su ministerio por la Arquidiócesis de México antes de morir. Murió enfermo y sin que se le devolviera lo que la propia Iglesia había reconocido que le habían quitado injustamente. Esa es la tragedia real, y no necesita exagerarse ni una pizca para resultar conmovedora e indignante. La conclusión que deja esta parte de la historia es inquietante. Mientras los reflectores preparaban la boda del poder, mientras Angélica Rivera avanzaba hacia su papel de futura esposa presidencial,
Un sacerdote anónimo quedó atrás con su reputación dañada y su vocación interrumpida. Él no tenía cámaras esperándolo para defenderse. No era una celebridad ni un político. Era una pieza pequeña dentro de un tablero mucho más grande que él. El 27 de noviembre de 2010, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en la Catedral de Toluca, en una boda con enorme cobertura mediática, oficiada por el arzobispo de Chihuahua. Y si limpiar el pasado costó eso, lo que vendría después tendría una dimensión mucho mayor. Porque una vez resuelto el obstáculo, el siguiente paso fue todavía más ambicioso. Ya no bastaba con despejar el camino. Ahora había que construir el futuro. Fabricar un relato tan perfecto que millones de mexicanos vieran una historia de amor donde otros veían. Una operación de imagen. Y aquí conviene unir los hilos que ya hemos tejido. Recuerda toda esa maquinaria mediática que se había construido alrededor de Peña Nieto desde sus años de gobernador, esos contratos y estrategias documentados por Proceso y de Guardián. Ahora imagina esa misma lógica narrativa aplicada no a un político solo, sino a una pareja. El candidato necesitaba romance, la actriz necesitaba permanencia, la televisora necesitaba influencia. Los empresarios necesitaban puertas abiertas. Y el país, sin saberlo del todo, estaba a punto de mirar lo que muchos describieron como una campaña disfrazada de melodrama. El razonamiento de fondo es claro y casi brutal en su sencillez. Peña Nieto no necesitaba únicamente votos, necesitaba un personaje entrañable. Necesitaba dejar de parecer un político calculado para transformarse en un hombre de familia al que la vida le ofrecía una segunda oportunidad junto a una mujer que el país ya amaba. Y Angélica Rivera era perfecta para ese papel. No porque fuera la más preparada para una vida pública de Estado, no porque tuviera experiencia en política social, no porque representara una causa nacional. Era perfecta por una razón mucho más poderosa. El público ya había llorado con ella, ya la había visto sufrir y levantarse en la pantalla, ya le había entregado una confianza que ningún asesor podía comprar de la noche a la mañana. Él ganaba una esposa simbólica, reconocible y entrañable, capaz de convertir su carrera presidencial en una narrativa de redención emocional. Ella ganaba algo que la televisión no podía garantizarle para siempre: acceso al poder real. No al poder de una portada o de una exclusiva, sino al poder de los salones donde se decide quién entra, quién firma, quién recibe y quién calla. Y aquí está lo más revelador de todo. Cuando una actriz interpreta un mismo registro durante años, aprende a sonreír aunque esté agotada, a mirar a la cámara aunque todo se derrumbe detrás, a repetir una escena hasta que parezca verdad. Angélica ya sabía hacer todo eso. Lo había hecho toda su vida profesional. La única diferencia es que ahora el set sería México entero. La boda no fue el final romántico de un cuento de hadas. Fue el inicio de una puesta en escena nacional que duraría 6 años. Los vestidos, las fotografías, las entrevistas, las apariciones públicas, los gestos medidos, la familia reconstruida frente a las cámaras, el relato del amor después de la pérdida. Todo parecía diseñado para que el país mirara hacia la emoción y no hacia la estructura, para que preguntara por el vestido y no por los contratos, para que hablara de la gaviota y no de las empresas que se movían detrás del telón, para que aplaudiera la historia mientras otros, quizá, repartían oportunidades. Y, poco a poco, Angélica Rivera dejó de actuar en telenovelas para empezar a actuar en el escenario del poder. Pero ninguna producción, por cuidada que sea, controla todos los ángulos para siempre. Siempre queda una puerta mal cerrada. Siempre hay un documento que aparece cuando ya todos creían que el libreto estaba blindado. Y en esta historia, ese documento no llegó primero. Primero llegó una casa. La casa apareció como suelen aparecer las verdades que el poder no logra enterrar. De golpe, con una dirección concreta, con paredes reales y números difíciles de explicar. Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Y el origen de la investigación tiene un detalle casi irónico, casi poético en su justicia. En mayo de 2013, la revista Hola, esa publicación habituada a mostrar las vidas y propiedades de la élite internacional, publicó una entrevista con Angélica Rivera, ya como primera dama, ambientada en una lujosa y moderna residencia. En esa entrevista, ella habló de la casa con orgullo, refiriéndose a ella como su verdadero hogar, ese al que la familia volvería cuando terminara el sexenio, mientras que la residencia oficial solo les estaría prestada por 6 años. Fue precisamente esa entrevista,
Esa frase sobre el verdadero hogar, la que despertó la curiosidad del equipo de periodistas encabezado por Carmen Aristegui, integrado, entre otros, por Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán. Durante 13 meses, ese equipo cruzó documentos públicos con momentos clave de la vida de la pareja, armando un rompecabezas pieza por pieza. La vanidad de una portada de revista terminó destapando uno de los mayores escándalos del sexenio. Lo que encontraron, publicado el 9 de noviembre de 2014, fue demoledor. La residencia, valuada en torno a los 86 millones de pesos, no aparecía como propiedad directa de la familia presidencial. Estaba registrada a nombre de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, controlada por Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo IGA. Guarda ese nombre, Grupo IGA, porque no es un contratista más en esta historia. Es la sombra que conecta carreteras, licitaciones, favores y una casa demasiado blanca para un país cansado de tanta opacidad. Hinojosa Cantú había sido beneficiado con importantes contratos de obra pública cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, obras enormes que conectaban ciudades, pero también, según los críticos, intereses. Y más adelante, ya con Peña Nieto a la presidencia, el nombre volvió a aparecer en algo todavía más grande. Grupo IGA formaba parte del consorcio que había ganado la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que habría sido el primero de su tipo en América Latina. De manera reveladora, casi cinematográfica, apenas 3 días antes de que se publicara la investigación de la Casa Blanca, el gobierno canceló de forma abrupta y sorpresiva ese fallo de licitación. Demasiadas coincidencias para un país que ya había dejado de creer en las coincidencias. Los periodistas construyeron además una línea de tiempo que resultó elocuente, casi acusatoria por sí sola. El 13 de noviembre de 2008, apenas un día después de que Peña Nieto confirmara públicamente su noviazgo con Angélica Rivera, se constituyó la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la misma que sería dueña legal de la residencia que él mandó diseñar para la familia que más adelante formaría. Un día, la distancia entre hacer pública una relación amorosa y crear la empresa que construiría el nido de esa relación fue de un solo día. Y se documentó algo más. Que esa casa estaba resguardada, desde 2012, por el Estado Mayor Presidencial, el cuerpo encargado de la seguridad del presidente. Piensa en eso un momento. Mientras millones de mexicanos trabajaban años enteros, vidas enteras, para pagar una vivienda modesta, la residencia vinculada a la familia presidencial estaba relacionada con una empresa que, según los reportes, había sido beneficiada por contratos públicos y custodiada con recursos del Estado. No era solamente lujo. Era la imagen física de una sospecha, convertida en cemento, mármol y silencio. Cuando la presión social estalló, y estalló con fuerza, Angélica Rivera apareció en un video el 18 de noviembre de 2014. Ya no era la gaviota llorando en una telenovela ante un público que la adoraba. Era la primera dama, con la voz controlada y el rostro firme, tratando de explicar al país por qué una mansión tan costosa podía ser el resultado de su trabajo. Su mensaje fue claro y ensayado. Ella había ganado ese dinero a lo largo de 25 años de carrera como actriz en Televisa. Ella podía pagar esa casa. Ella no le debía nada a nadie, y la pondría a la venta para evitar que el tema siguiera siendo, en sus palabras, un pretexto para ofender y difamar a su familia. Pero buena parte del país no quedó convencida. Y aquí está la clave de por qué no le creyeron. La pregunta de fondo nunca fue si Angélica había trabajado. Claro que había trabajado, durante décadas, y nadie lo negaba. La pregunta era otra, mucho más incómoda. ¿Por qué una empresa ligada a un contratista favorecido por el poder aparecía en la historia de la residencia presidencial? ¿Por qué esa casa no figuraba en las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto de 2013 y 2014? ¿Por qué todo olía a conflicto de interés, por más que el discurso oficial intentara perfumarlo? En diciembre de 2014, bajo la presión, se informó que Angélica Rivera había cancelado el contrato de compraventa de la casa. Y aquí hay un matiz técnico importante que conviene explicar bien, porque mucha gente lo malinterpreta. Según la información oficial, se trataba de un contrato de compraventa con reserva de dominio, lo que significaba que la propiedad nunca se había transferido formalmente a su nombre. Al cancelarse el convenio, ella devolvió la posesión del inmueble a la empresa de Grupo IGA. Para muchos, esa salida dejó un sabor amargo, casi de burla, porque el escándalo que había indignado a todo un país terminaba con una operación que se deshacía limpiamente.
sin sanción visible. Después vino la investigación oficial, encargada a Virgilio Andrade, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública. Su conclusión fue contundente: no había existido conflicto de interés. Pero ese cierre fue ampliamente cuestionado, y con razón, porque Andrade era considerado cercano al propio presidente, lo que para amplios sectores restó toda credibilidad al resultado. Lo llamaron un secretario gris, designado precisamente para ese propósito. Técnicamente, el expediente quedó cerrado. En la percepción pública, quedó abierto para siempre. Vale la pena ser preciso con el desenlace, porque la justicia y la percepción tomaron caminos distintos. Ni Peña Nieto, ni Angélica Rivera, ni el secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien quedó vinculado a un escándalo paralelo, la llamada Casa de Malinalco, comprada también a una empresa de la misma red de Hinojosa, enfrentaron consecuencias penales por estos hechos en aquel momento. Fueron exonerados en las investigaciones oficiales de la época. El reportaje, en cambio, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo y con el prestigioso Premio Gabriel García Márquez, y tuvo un costo altísimo para quienes lo realizaron. En marzo de 2015, Carmen Aristegui y su equipo de investigación fueron despedidos de MVS Radio, en un episodio que organismos internacionales de derechos humanos calificaron con un fuerte olor a censura. Quienes destaparon el escándalo perdieron su espacio. Quienes fueron señalados por él no perdieron su cargo. Esa asimetría dice mucho sobre cómo funcionaba el poder en ese momento. Y mientras se discutía la Casa Blanca, se acumulaban imágenes de otro México que profundizaban la herida. Viajes, vestidos de diseñador de miles de dólares, eventos donde la elegancia de la familia presidencial parecía casi una provocación frente a las dificultades de la calle. La distancia entre la élite y el pueblo se volvió visualmente brutal. Y ahí, para muchos, se rompió definitivamente el hechizo. La mujer que Televisa había convertido en sueño popular empezó a verse como una reina sin corona. Una actriz que había entrado a la residencia oficial con el aplauso de una audiencia entera y que ahora salía marcada por una casa que explicaba mejor el sexenio que cualquier discurso oficial. Porque la Casa Blanca no fue solo una mansión. Fue hasta donde llegaba la red. Y aquí es absolutamente fundamental que seas claro sobre el origen y el estatus de la información que sigue, porque es la parte más delicada. Lo que viene a continuación proviene de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, a la que el diario Reforma tuvo acceso, y que se hizo pública en julio de 2022, ya durante un gobierno distinto, el de Andrés Manuel López Obrador. Son señalamientos de una autoridad y líneas de investigación. No equivalen a sentencias judiciales firmes, y las personas mencionadas tienen pleno derecho a la presunción de inocencia. Lo subrayo porque es importante. Estamos hablando de lo que una autoridad investigó y reportó, no de delitos probados ante un juez. Según esos reportes, la investigación dejó de centrarse únicamente en Angélica Rivera como primera dama y empezó a extenderse hacia su entorno familiar. Sus hermanas, empresas, tarjetas, contratos, cheques y vuelos. Nombres que aparecían una y otra vez, como si formaran parte de un mismo mapa. De acuerdo con la UIF, entre 2013 y 2019, la ex primera dama y familiares directos habrían utilizado al menos 3 tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por aproximadamente 112.5 millones de pesos. Detente en esa cifra un segundo. 112 millones y medio de pesos. No estamos hablando de gastos comunes, de una familia comprando ropa o viajando de vez en cuando. Estamos hablando de una cantidad que para la inmensa mayoría de los mexicanos representa una vida entera de trabajo. Varias vidas incluso. No suena a gasto familiar ordinario, suena a estructura. El desglose reportado fue el siguiente. En una de las tarjetas, Angélica Rivera habría registrado consumos por unos 10.4 millones de pesos entre 2013 y 2017. En otra, su hermana Adriana Rivera habría hecho retiros por cerca de 27.9 millones entre 2017 y 2019. Y en una tercera, vinculada a sus hermanas Maritza Rivera y Elisa Rivera, también identificada como Elisa Moreto Rivera, se habrían acumulado alrededor de 75.1 millones de pesos. Entre los beneficiarios de esta última tarjeta aparece Alberto Espinosa Rivera, hijo de Maritza y sobrino de la actriz, quien además habría fungido como representante de Angélica. Repite esos números mentalmente. 10 millones, 27 millones, 75 millones.
como si cada cifra fuera una habitación más dentro de otra Casa Blanca, pero esta vez construida con plástico bancario y silencio. Pero el dinero no aparece de la nada. Nunca aparece de la nada. Y aquí surge la pregunta que convierte el lujo en expediente. ¿De dónde provenía todo eso? El nombre que aparece en el centro de esta parte es Actidea. Y permíteme corregir aquí un error que circula mucho. La empresa se llama Actidea, no Activea, como a veces se repite. Es una compañía organizadora de eventos vinculada en los reportes con Adriana Rivera, la hermana. Y lo que se dijo de esa empresa no fue menor. Según la información periodística basada en la investigación de la UIF, Actidea habría recibido contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos tan solo en 2016, durante la administración de Peña Nieto. Aquí también conviene ser honesto y preciso, porque sobre este punto circulan cifras infladas. Algunas versiones en redes y videos hablan de 141 contratos de 37 dependencias por 833 millones de pesos. Esas cifras específicas no aparecen en los reportes principales de reforma sobre la UIF, que se refieren a más de 500 millones de pesos concentrados, sobre todo en 2016. Por eso me apego a la cifra documentada y señalo la otra como un dato no confirmado. Pero incluso con la cifra conservadora, el cuadro es elocuente. Mientras el país escuchaba discursos sobre servicio público, responsabilidad y familia, una empresa cercana al círculo familiar de la primera dama era señalada por recibir contratos millonarios del gobierno federal. Y entonces vuelve a aparecer el nombre que nunca termina de irse, el que conecta todos los capítulos, Grupo IGA. Según los reportes de la UIF, Adriana Rivera habría emitido al menos 2 cheques, uno por 530,000 pesos y otro por 1,5 millones, cuyo destino habría sido la empresa Eolo Plus, una filial de Grupo IGA dedicada a servicios aéreos, la misma que en su momento había rentado aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012. La misma sombra que había aparecido detrás de la Casa Blanca reaparecía ahora en el terreno de los vuelos y los servicios, cerrando un círculo como una serpiente que se muerde la cola. Casa, contratos, tarjetas, aviones, familia. La UIF también encontró que, en febrero de 2017, las hermanas adquirieron un inmueble con valor de 775,000 pesos. Cuando demasiadas personas cercanas al poder aparecen pagando, contratando, volando y recibiendo adjudicaciones a través de las mismas empresas, deja de parecer coincidencia y empieza a parecer un sistema. Eso fue, al menos, lo que sugirió la investigación de la autoridad financiera. Y vale repetirlo una vez más, porque es de justicia. Son señalamientos que, hasta donde es público, no han derivado en condenas firmes contra Angélica Rivera ni sus hermanas. Y entonces llegamos al final del cuento. Diciembre de 2018. La banda presidencial ya no estaba sobre el pecho de Enrique Peña Nieto. Los aplausos oficiales se apagaron. Los salones de la residencia oficial quedaron atrás. Y las cámaras que durante 6 años habían perseguido cada vestido, cada gesto, cada sonrisa calculada de Angélica Rivera, empezaron a mirar hacia otro lado. Y cuando el poder se fue, la telenovela también empezó a desmoronarse. Porque hay matrimonios que terminan cuando se acaba el amor. Y hay matrimonios que, según los críticos más duros, parecen terminar cuando se acaba el cargo. Durante 6 años, Angélica Rivera fue presentada como la esposa ideal, la actriz que había dejado la televisión para acompañar a un presidente, la mujer que sonreía en ceremonias oficiales, que aparecía en actos del DIF, donde tenía un papel visible, y que caminaba junto a Peña Nieto como si la historia que Televisa había vendido todavía pudiera sostenerse. Pero al terminar el sexenio, ese relato perfecto se rompió con una rapidez que dejó al país mirando la pantalla con una pregunta incómoda. ¿Era amor o era contrato? En febrero de 2019, Angélica Rivera confirmó públicamente su separación de Peña Nieto. El mensaje fue sobrio, emotivo y medido. Hablaba de su dolor, de su familia, de sus hijas, de reconstruir su vida. Era el tono que una actriz conoce a la perfección, controlado y conmovedor, el tipo de declaración que intenta cerrar una puerta sin dejar ver del todo lo que hay detrás. Y casi en paralelo, comenzó a circular en la prensa la noticia de que Peña Nieto había sido visto en España con la modelo Tania Ruiz Eichelman, apenas semanas después de concluir su mandato. El amor presidencial, fuera lo que fuera, tenía fecha de caducidad, y esa fecha coincidió sospechosamente con el fin del poder.
Y aquí tengo que ser absolutamente claro contigo, porque es el punto donde más se confunde lo real con lo inventado, y donde más fácil sería caer en la difamación. Algunas versiones que circulan, probablemente las que inspiraron muchos de los videos que hay sobre este tema, afirman que Angélica Rivera habría exigido condiciones escandalosas para divorciarse, decenas de autos de lujo, 12 años de vuelos en aviones privados, y cosas por el estilo. Escúchame bien sobre esto. Esas cifras son rumores de prensa de espectáculos. No existe documentación oficial, ni un expediente de divorcio público, ni una fuente verificable que las respalde. Presentarlas como hechos comprobados sería irresponsable, además, injusto. Por eso, en esta historia, esas supuestas exigencias se mencionan únicamente como lo que son, especulaciones no confirmadas que circularon en medios de corazón, sin sustento sólido. Te lo digo claramente porque mereces saber dónde termina lo documentado y dónde empieza el chisme. Lo que sí es verdad, y resulta suficientemente revelador por sí mismo, sin necesidad de inventar nada, es que el matrimonio que durante 6 años fue presentado como el corazón emocional de un proyecto presidencial se disolvió poco después de que ese proyecto terminara. No hubo una escena final con lágrimas sinceras ante el país. No hubo una confesión profunda. No hubo una explicación completa sobre la Casa Blanca, sobre Grupo IGA, sobre Actidea, sobre las tarjetas o sobre los contratos. Hubo, sobre todo, silencio. Comunicados briefs. Rumores. Versiones. Y una sensación amarga en buena parte de la opinión pública. La impresión de que quienes habían vivido dentro del poder negociaban discretamente su salida, mientras millones de mexicanos seguían cargando con las consecuencias de un sistema que sentían profundamente roto. El verdadero final de esta historia, para muchos, no fue una separación matrimonial. Fue una especie de muerte moral, sin sangre y sin gritos. Apenas una mujer dejando atrás la residencia oficial mientras el país se quedaba con la cuenta, con la rabia y con una pregunta que nadie respondió del todo. Casi una década después, Sierra Gorda 150 sigue presente en la memoria de México. No tanto como un inmueble, no como una simple dirección, sino como una herida, como un símbolo de toda una época. ¿Y qué fue de los protagonistas de esta historia? Esa es quizá la parte más amarga. Enrique Peña Nieto dejó el poder en 2018, y según múltiples reportes, rehizo su vida lejos del ruido mexicano, principalmente en España, donde obtuvo autorización para residir como inversionista, entre la discreción, las propiedades y una distancia que para muchos pareció más una huida que un retiro. Angélica Rivera, por su parte, quedó suspendida en un lugar extraño, incómodo, ni sentenciada por los tribunales, ni absuelta del todo por la memoria pública. La gaviota no cayó como caen los personajes de telenovela cuando por fin se descubre la verdad, con una escena dramática y un castigo claro. Simplemente desapareció un tiempo de la vida pública, mantuvo un perfil bajo durante años, y ese silencio también fue, a su manera, parte del escándalo. Piensa en el conjunto un momento. Un sacerdote murió en 2015, enfermo y cargando un castigo que, según el propio Vaticano, nunca debió recaer sobre él. La Casa Blanca fue devuelta, sí, pero el símbolo quedó intacto en la memoria colectiva. Grupo IGA quedó como un nombre imposible de separar de aquel sexenio. Y los señalamientos de la UIF sobre las tarjetas American Express, sobre Actidea, sobre los contratos y los movimientos familiares, quedaron como piezas de un rompecabezas que el país observó con rabia, pero sin ver una justicia proporcional a la magnitud del daño moral percibido. La cámara nunca se apaga. Y aunque Angélica intentara refugiarse en la vida privada, México ya no la miraba como antes. Ya no era solo la actriz que hizo llorar al país en Destilando Amor. Ya no era la mujer de sonrisa impecable entrando a la residencia oficial como si el poder fuera otra alfombra roja. Se había convertido en otra cosa, en un símbolo, en la imagen viva de una época donde la televisión, la política, los empresarios y la ambición parecieron sentarse en la misma mesa. Y entonces, casi como una broma del destino, llegó la ironía final. En años recientes han circulado versiones sobre un posible regreso de Angélica Rivera a las telenovelas, asociado a un nuevo proyecto inspirado en un clásico del melodrama mexicano. Conviene aclarar, una vez más para ser honestos, que estos reportes sobre su regreso son rumores de la industria del entretenimiento, no anuncios oficiales plenamente confirmados. Pero hay algo poéticamente cruel en el tipo de papel que se le ha llegado a atribuir en esas versiones.
el de una mujer fuerte, compleja, oscura, incluso manipuladora. Casi una villana. Una villana en la pantalla, después de haber sido señalada por buena parte del país como villana en la vida real. No hay guionista que pueda inventar una ironía más perfecta que esa. Quizá regrese a la pantalla. Quizá aparezca otra vez con luces, maquillaje, cámaras y entrevistas cuidadosamente preparadas. Quizá alguien intente venderla como una mujer reinventada, como una actriz recuperando lo suyo, como una figura incomprendida por la política. Y estará en su derecho de intentarlo. Pero hay cosas que ninguna producción, por perfecta que sea, puede borrar del todo. No se borra una casa de 86 millones de pesos con un nuevo personaje. No se borran los señalamientos por 112.5 millones en tarjetas con una escena dramática. No se borra la historia del padre José Luis Salinas Aranda con un primer plano emotivo. No se borra la sensación de un país que se sintió traicionado con una campaña de regreso bien diseñada. Angélica Rivera entró a la residencia oficial como la gaviota, envuelta en blanco, sonriendo como si México entero fuera su escenario. Salió convertida en uno de los rostros más asociados a una época marcada por el privilegio, los escándalos de corrupción y las cuentas que muchos sienten que quedaron pendientes. Y esa, más que cualquier sentencia judicial, es la condena que ningún abogado puede apelar. Porque la justicia formal puede tardar, puede fallar, puede mirar hacia otro lado. Pero la memoria de un pueblo no firma absoluciones.